El programa económico que plantea Bullrich no es lo mismo que el programa económico que plantea Larreta. A mí me parece es que ya están rotos. Entonces, el problema es cuándo realizar la ruptura. O sea, imagínate que ellos están tan ajustadores que Cavallo dice, ojo, se están pasando de mambo. Y hacen... Para que Cavallo les diga eso, chicos. Eso es lo que dice Massa. O sea, creo que para los Juntos por el Cambio... Ojo con decirme eso lo que dice Massa, porque yo leo los comentarios y después dicen, no, Cande, que no se quede Massa. Esas metáforas de mierda de gente que nunca trabajó en su vida, ¿viste? Y te dicen como, bueno, tenés que ajustarte el cinturón. O sea, por ahí te morís de hambre 2 años, pero en 2025 va a estar todo bien. Claro, amigo, porque vos no te vas a sacar de hambre. O sea, porque vos no tenés que vivir esa explosión de la macroeconomía. Así cualquiera. Cande está enferma, viene a estar enferma y está haciendo un gran esfuerzo por estar acá. Grandísimo esfuerzo por estar acá. Si vomito en el medio del capítulo, sepan disculpar. Pero así por ese lado, por Yo tengo mucha fe y esperanza en el pueblo argentino y en que te dicen esta. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana. A 2 semanas del cierre de listas, no menos. Es el 24 el cierre. Es el 24. El cierre de candidaturas. Primero el cierre de listas es el 14. La semana que viene. Hoy estamos en 7. ¿Estamos a 7 días del cierre de listas? Sí. El de cierre de listas... No, del cierre... Sí, claro, el cierre de frente sería. El cierre de frentes. O sea, ¿qué agrupaciones no? ¿Cómo se van a llamar los frentes? Por ejemplo, Frente de Todos Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda, La Libertad Avanza. Eso se tiene que inscribir la semana que viene. Las alianzas, ahí va. Y la otra semana, o sea, y ese sábado... No sé cuánto... No, del el 14 al 24. De junio, 10 días después. 10 días después ya tienen que estar presentados los precandidatos, porque después es lo que vamos a votar en las PASO. Claro. Primero se definen las alianzas y las reglas de juego que va a tener cada alianza. Por eso, tanto bardo con los frentes en estos días. Sí, y acá se abre algo que nosotros venimos acá charlando todas las semanas y yo decía, bueno, lo interesante de este momento es que justamente la realidad se nos echa en la cara, ¿no? Y hay un punto que vos dijiste que a mí me parecía un delirio y vengo acá con toda la humildad del mundo a decir... Capaz el escenario de fragmentación de Juntos por el Cambio esa es una posibilidad. O sea, se están dando con de todo. Hubo reuniones, hubo cuartos intermedios, hubo toda una pelea en Juntos por el Cambio para ver si Schiaretti, ese representante del peronismo federal, ese peronismo no kirchnerista, como dice él, representar, entraba o no a Juntos por el Cambio. Y ojo que Larreta ya dice Juntos para el Cambio, o sea que empieza a haber estas diferencias de nombres que decís, che, ¿esto aguanta o no aguanta? Bueno, primero, ¿la gente sabrá quién es Schiaretti? Si no es de Córdoba. Yo creo que no. Hagámosle una presentación. Es un señor. Lo que está discutiendo. Es un señor grande, blanco. Lo que está discutiendo Juntos por el Cambio, le dicen el gringo, claro. Es si incorporan o no a Schiaretti a la alianza Juntos por el Cambio, que Schiaretti fue gobernador. Sí. Es gobernador actualmente, se le termina el mandato este año y no tiene reelección, por lo tanto no tiene dónde ir a parar como un cargo político. Dentro de la provincia, por lo menos. Claro, en la provincia de Córdoba él tenía un armado con De la Sota, que es otro histórico de Córdoba, en donde se iban alternando en la provincia. Ahora se le vence el mandato a Schiaretti y está viendo qué hacer. Al parecer se quiere incorporar a y es un representante de este peronismo que no entró en el peronismo kirchnerista. En el Frente de Todos en 2019. Claro, y es un peronismo federal, se supone, como esta representación de una parte del peronismo que no se siente representada. Ya en el 2019, como para hacer un poco el recorrido, ya en el 2019 Macri lo buscaba para que sea su candidato a vice. Entonces, hay un coqueteo de parte de lo que fue Cambiemos en 2019 y lo que es ahora Juntos por el Cambio, de cierto sector de incorporarlo, porque sería justamente ampliar Juntos por el Cambio a un sector peronista, pero no kirchnerista. Un poco con este lema que tenía Larreta de, bueno, yo quiero gobernar para todos menos para el kirchnerismo. O sea, como yo quiero unir a toda la sociedad, menos al kirchnerismo. Entiende que el kirchnerismo es ese 30% y él quiere ir con los otros, con el otro 70%. Muy generoso darle 30% de kirchnerismo en este marco. ¡Ay! ¡Qué bardero! Pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? El punto es que no está todo el mundo de acuerdo con esto, ¿no? No. Lo mismo o una situación parecida es algo que veníamos charlando, que era con Spert, ¿no? Que incorporarlo a Spert a Juntos por el Cambio era una movida de Larreta para sacarle votos a Bullrich, ¿no? Que Cande lo había graficado acá sobre la mesa. Pero lo de Schiaretti
no está claro si es para incorporarlo a ser candidato a presidente, a vice de Larreta, adentro del armado de Larreta, que sea el jefe de gabinete, el ministro del Interior de Larreta. Él se propone como precandidato a presidente. Claro. Y dentro del esquema de lo que charlamos la semana pasada, sería lo más útil en términos de poder sacarle votos a Pato Bullrich. Sí es cierto que Larreta tiene estas intenciones de sumar a Schiaretti. A mí no me queda claro. Hay dos cuestiones. Primero, que no me queda claro para qué se sumaría. Si sería como para un primero en la lista en senadores, ponerle una cosa así como más del poder legislativo, o si está buscando un vice, que sería raro porque está Morales, como el Gerardo Morales, el de Jujuy, como suena más para estar ahí en la fórmula con Larreta. Y después hay otra cuestión que es muy interesante en esta disputa entre las provincias y las naciones, que es todo esto se da cuando Córdoba está en un proceso de elecciones y Luis Juez, que es parte de Juntos por el Cambio, está enfrentando directamente en esas elecciones cordobesas a Schiaretti. A Yarlora, claro. Sí. Como candidato de Schiaretti. Como candidato de Schiaretti. Entonces es como Luis Juez, que igual a mí no me genera ninguna simpatía, ¿no? Pero Luis Juez que dice, che, yo estoy haciendo una campaña feroz en contra del candidato de Schiaretti y vos me querés sumar a Schiaretti a nivel nacional. O sea, pierde sentido todo lo que estoy diciendo, porque a nivel nacional vos me lo sumás ahí medio de prepo. Entonces fue el chabón que no estaba invitado a la reunión a decir, no me van a hacer esto. Y esas formas que tiene Luis Juez, que si no lo vieron es un personaje gracioso de la política argentina. Sí, se basa en eso para hacer política también, sí, ¿no? En los medios. Pero que, o sea, en ese esquema de que ahora se vienen las elecciones en Córdoba, medio que el ganador de todo esto, por más que le incorporen o no a Schiaretti, es Schiaretti. Porque medio que confunde al electorado, claro, y a las listas frente a las elecciones que van a hacer ahora dentro de poco, donde dice, bueno, Juez al final no es tan opositor como parecía, claro, a mi gobierno provincial, por lo tanto, si vas a votar a Juez, para eso votarlo al mío, a Yarlora. Y de esa forma se mantiene en el mapa nacional, que es como que siempre se esperaba de él, de Schiaretti, como definiciones para romper el kirchnerismo, romper al peronismo, tratar de acercar al peronismo o de desmarcar al peronismo del kirchnerismo, ¿no? Que claro, es lo que decía Cande al principio, por eso todas las movidas del 2019, todo lo que fue pasando. Bueno, ahora el principal problema que tiene Schiaretti es que él no puede ser candidato y tiene altas chances de perder contra Juez. Por eso Juez, como se ve ganador, está haciendo todo este bardo. Entonces, esta movida de acercarse a Larreta y tratar de fusionarse con Juntos por el Cambio, lo para de mejor forma para sostener la provincia, que es lo que más le importaría a Schiaretti de acá en las próximas semanas. Hay que ver si de acá a las próximas semanas seguro. Yo creo que él tiene alguna ambición más como de integrar la lista, aunque sea de senadores, algo así como... Ahí el problema es si Schiaretti le suma votos o no a Larreta, sí, ¿no? ¿Quién lo vota a Schiaretti? O sea, hay que a nivel nacional es raro. A nivel nacional es raro. Sí fue Macri a Córdoba a marcar como un poco la cancha, que ahí es cuando se empieza a ver cómo se recrudece esa interna dentro de Juntos por el Cambio, porque fue Macri a bancar a Juez, a decir como, bueno, pará, o sea, nosotros estamos con vos en las elecciones provinciales, y empieza a darse ese quiebre entre, por un lado, Macri Bullrich, y por el otro lado, Larreta y los radicales. Que hay que ver que los radicales, porque también están diciendo esto de que Bullrich iría con de vice Manes, y vos ahí decís, bueno, pará, ¿de qué lado están los radicales? Y los radicales también están rotos, ¿no? Porque con Larreta está el sector de Morales. Sería rarísimo que los radicales no estén con Larreta. Vos estás muy, muy política, muy ideologizada. Hoy no es raro nada, me parece. Bueno, pero sería raro en la historia claro, del Partido Radical que terminen con Patricia Bullrich. Por lo menos una parte es extraño. Pero no sé si te acordás, el año pasado Bullrich hizo una gira nacional, no me acuerdo si fue el año pasado o cuándo fue, o antes capaz, pero que fue a Jujuy, sí, y Morales hizo un acto diciendo que podríamos ser tranquilamente compatibles en una lista común. O sea, Morales presidente, Bullrich vice o al revés. Y ahora Morales está más cerca de Larreta. Lo que se sabe es que Lustó, por ejemplo, está sí o sí cerca de Larreta. Obvio. Lo mismo Jacobiti, pero hay todo otro sector de los radicales que no. Está bien, pero justamente Larreta le consiguió desdoblar las elecciones en la ciudad
para que tenga más chances Lustó en esa pelea con Jorge Macri en la ciudad. O sea, y ahí hay una discusión, lo charlamos un poco la semana pasada, que es perder, o sea, si gana Lustó la interna con Jorge Macri y gana efectivamente la ciudad, para el PRO es perder como su casa, su bastión. Y en esa negociación yo creo que Larreta se queda con algo del otro lado, que es el apoyo de los radicales a nivel nacional. Si no, no tiene nada, o sea, si no, yo no entiendo la estrategia de Larreta, no queda nada clara. O por lo menos de la mayoría de los radicales. Porque es raro ahí, hay algunos, por ejemplo, incluso Manes, Pagni decía el lunes que Manes sonaba como vice de Bullrich, pero también de Guado de Pedro. Sí, eso me pareció rarísimo. Eso me pareció rarísimo. Depende para quién, ¿no? Ahora hay que decir, Manes, ¿qué tan radical es? Manes es de familia radical, el hermano es armador radical, el hermano es el político, en teoría, es como esa sociedad. Claro, porque él era médico, nada que ver, y de repente se metió en la política. Por eso digo, por ahí es alguien que puede como amoldarse y que no representa sí o sí un sector del radicalismo. No lo sé, lo pregunto. Y él se presentaba como un outsider, tiene un armado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, por eso llegó a competirle a Santilli en el 2021 una interna, pero ahora hacia adentro del comité de los radicales a nivel nacional no tiene tantos apoyos, o sea, Morales no lo quiere, por decirlo así, muy, muy llano, porque lo ve como una competencia a nivel nacional en su momento, cuando todavía se decía que Morales podía llegar a ser candidato a presidente, Manes también, Lustó también en su momento, que todo eso se fue diluyendo porque medio que las dos alas del PRO se comieron a todos Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, está muy complicada la cosa y es como que... lo bueno es que queda poco tiempo, o sea, yo posta que en estos momentos, porque todo bien, uno come pochoclito y ve la interna, pero es como que se están tirando con de todo. Hay o sea, como es muy complejo en este contexto, ¿no? Donde el oficialismo está tan mal, porque el oficialismo está muy mal, y la oposición parece que es como que compite para ver quién está peor. Sí, ese es un buen punto, o sea, para discutir un poco más en profundidad qué pasa, ¿no? Porque si uno mira la tele más o menos, o mira sobre todo la tele de ellos, ponele a La Nación Más, dice... Sí, hay una pelea ahí rarísima entre sobres que no te queda claro quién apoya a quién, ¿viste? Claro, ahora... Feliz día del periodista, ya que hablamos de sobres. Ayer Majul, estaban todos peleándose, estaba Melconian en el medio, todos los periodistas de La Nación Más discutiendo con esto. Creo que, como en términos generales, también en Radio Mitre y eso dicen, bueno, ustedes, o como la opinión pública mayoritaria de ese lado, lo que dicen es, el gobierno no pega una. Sí. Ya vamos a hablar de esto, pero si Massa no trae dólares del FMI está muy complicado para el gobierno, todavía más. Esta situación puede empeorar. Y ustedes están peleando por cargos, ¿no? O se están peleando por boludeces. Si uno lee algo de... El tema es que no son boludeces, porque hay... o sea, es muy economista, ¿no? El comentario, pero el programa económico que plantea Bullrich no es lo mismo que el programa económico que plantea Larreta. O sea, Bullrich habla de no habla de una dolarización, pero habla de liberar el cepo el día siguiente que asume el gobierno. O sea, habla de un plan mucho más motosierra, si se quiere, en la terminología, que Larreta, que sí habla de reformas estructurales y no sé qué, pero con un gradualismo más notorio. Bueno, yo creo que eso lo ves vos porque sos economista. Sí, y porque estás seguro. Bien al tanto de los temas. Pero los periodistas de La Nación, de Infobae, de Clarín, lo que dicen, hasta incluso en el Destape, dicen que no hay grandes diferencias económicas entre ellos. La diferencia puede ser entre la transición, pero en términos estructurales hay un acuerdo en Juntos por el Cambio en hacer algunas reformas fiscales, laborales, judiciales, y que hay que ir al déficit cero y hay que hacer una reforma monetaria. Que más o menos hay acuerdos estructurales que incluso dicen que los equipos de Juntos por el Cambio económico se juntan todos los días a discutir cuál va a ser su programa o a desarrollar un poco más en profundidad. Ese sería el programa del FMI igual, convengamos. De reformas estructurales, pero no dejan monetaria. de ser, como vos decías, no dejan de ser conceptos al aire. Sí. Si uno, por ejemplo, se mete en la reforma monetaria, entonces está este problema. Sí. ¿Cuál es la reforma monetaria? Hay varias reformas monetarias que se pueden hacer. Por ejemplo, tratar de sostener una transición ordenada, como dice Larreta, de ir de a poco a una liberalización del cepo, o como dice Bullrich, salir del cepo de un día para el otro, o ir hacia una libre circulación del dólar y pasar muchos contratos a la circulación del dólar.
todo eso puede llevar no a cambios de transición, sino a cambios estructurales. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el negocio de los bancos? ¿Cuánto van a valer los bancos después de las elecciones? Eso es muy importante, porque los bancos tienen muchos títulos del Estado, por ejemplo. Estoy muy estresada. Entonces de eso depende también el financiamiento de las campañas de cada uno de ellos, ¿no? Porque si vos decís, vamos a hacer, no creo que nadie vaya a decir esto públicamente, pero que las LELIQ no van más y que hay que canjearlas por otro bono, bueno, la mayor parte de los patrimonios de los bancos son LELIQs. ¿Cuánto valen los bancos después de las elecciones si gana Bullrich, por ejemplo? No, es que eso es el miedo también es, si vos tenés un candidato que es Milei, que directamente es motosierra, que igual para mí en estas semanas también hay un camino en Milei hacia un sector, hacia un centro, o sea, desde la ultraderecha, ¿no? Pero hacia un centro en el sentido de acompañarse de todo un equipo económico muy relacionado al menemismo y muy relacionado a un equipo económico que en algún punto ya estuvo en la función pública. En la función pública, en la convertibilidad, como que ya fue parte del sistema, digamos. Y que lo es, ¿no? Porque por más que vos no estés en el... Sí, son asesores de las grandes empresas. Sí, el tipo de Epstein estaba en el directorio de Pampa, que tiene más poder político que ahora se sumó a Epstein. La semana país. pasada hablábamos de Carlos Rodríguez. Sí. Enzo Fernández me iba a salir, o sea, no, estoy Roque, quemadísima, ¿no? Sí, Roque Fernández. Cande está enferma, viene a estar enferma y está haciendo un gran esfuerzo por estar acá. Grandísimo esfuerzo por estar acá. Si vomito en el medio del capítulo, sepan disculpar. Pero así por ese lado, por yo creo que por el show mismo tendría que tirártelo encima, pero bueno, eso va a ir a la parte no suceda. Al principio del recorte para la intro. Mejor gancho de la historia de... Claramente. Algo de la interna y vomito todo. Se está rodeando de asesores. Se está rodeando esto. Milei como que hay una idea de, bueno, pará, tampoco es alguien que va a ir y va a incendiar el Banco Central, ¿no? O sea, como hay un camino donde ya aparece un candidato un poco más... Mondino dice, tampoco es que... Lo tuvo que aclarar, ¿no? El otro día, que dijo, tampoco es que vamos a incendiar el Banco Central, sino que es una metáfora porque hay que hacer cambios de fondo. Son todas metáforas, chicos. O sea, el sistema es así. Te agarra, te deglute y después te escupe y vos estás así todo hecho pija. Bueno, Milei en ese camino y Pato Bullrich hay que ver, porque si Pato Bullrich de repente tiene un vice como Manes, también es un llamado. O sea, como que ahí, en ese escenario, sí se corroboraría esta idea de, bueno, al final se tiran todos un poco más al centro. Pero bueno, el punto acá es ver si llegan los frentes, o sea, si llega Juntos por el Cambio todo junto, o si de repente hay, no sé, Juntos para el Cambio. ¿Y Juntos por? ¿Te imaginas que esa sea la diferencia? No puede pasar, eso no puede pasar. Sería Juntos por el Cambio y cambiemos, qué sé yo. Y no sé. Motosierra. No sé, hay que ver cuál sería el nombre, pero creo que... Palo y a la bolsa. Que lo que vos decís es la clave, ¿no? Son diferencias estructurales, porque... O sea, creo que hay que hacer ahí un punto que es esta diferencia que charlábamos recién, que no se trata de un problema de quién va a tener más cargos que el otro, sino de las claves de la estructura económica argentina de acá a futuro. Porque si hay tanta dispersión electoral, ¿no? Si hace 2 años Juntos por el Cambio parecía que tenía la elección asegurada, y que ahora esté creciendo tanto Milei, que esté creciendo tanto la abstención, el no voto, que en 2021 haya votado menos gente que en el 2001, por ejemplo, 2003 en realidad, estábamos saliendo de la pandemia en 2021 también. Claro, bueno. Pero sí. Sí, hay que ver qué pasa. Es una cuestión de que hay la estructura de Argentina económica, o si me dejas ponerme en trosco, el capitalismo argentino de alguna forma está roto y hay que ver hacia dónde va. ¿Hacia dónde va el capitalismo? Hay un libro ahí de Solano que es ¿Por qué fracasó la democracia? Te lo presto. Claro, bueno. A mí no me lo mandaron, mándenmelo. Entonces... no, y que eso es lo que está en discusión ahora, ¿no? Porque es... muchos dicen, no sé, ¿qué dice de vuelta también la opinión pública? Bueno, Argentina tiene vaca muerta, el litio... Sí. Todo se resuelve en 2025. Todo va a estar resuelto de acá a 2 años porque van a entrar más dólares de los que salen y con eso se van a pagar las deudas o por lo menos refinanciarlas. Sí. El problema sería la transición, ¿no? Y acá acuerdan todos, eso es lo llamativo. Por eso todos los periodistas dicen, no, acá se están peleando por boludeces y se tienen que poner de acuerdo porque Argentina se va para arriba. El problema... ¿Cómo llegamos a 2025? ¿Y qué sectores se van para arriba? Sí, también. Bueno, pero esa es una discusión que creo que en algún punto tiene una segunda etapa, porque en esto de Milei y Bullrich, imagínate que van en el mismo frente o no importa, pero si salen primeros candidatos, o sea, si son los candidatos más votados y te están planteando un mundo
uno directamente te plantea una dolarización, aunque sea en etapas, lo que sea, te está planteando una dolarización. Y la otra te está planteando liberar el cepo, que es una devaluación feroz. Entonces, el pospaso, ¿qué pasa en el pospaso? Ya tuvimos un pospaso tremendo que fue el pospaso de 2019, cuando Macri pierde y se enoja con la gente que no lo votó, y el dólar se dispara, y ahí empieza el trabajo de transición entre la CUNSA y AGIS, por lo que dicen. No te consta. No me consta, yo no lo vi. Eso dicen. ¿Quién maneja ese lunes pospaso en ese escenario, ¿no? Si fuese ese escenario. Entonces, vos estabas muy en contra de lo que dije la semana pasada. No, por eso yo arranqué el podcast diciendo, che, capaz Gonzalo tenía razón y hay que estamos haciendo algo muy novedoso en la comunicación, que es decir, tenía razón, yo me equivoqué. Claro, no, pero yo pensé que vos apuntabas en eso a que todos se podían romper entre los frentes, sí. Pero con esto del escenario pospaso, yo había dicho, si ganan Milei es a los botes, pero que es una forma de decir que si viene, lo que decía Canta recién, si viene alguien que plantea una ruptura tan... Básicamente tan feroz. Que el peso no exista más, te está diciendo. Claro, te está diciendo que el peso no exista más. Entonces, ¿qué valor tiene el precio ese lunes? Ninguno. O sea, no hay forma de hacer una transición más o menos ordenada, y además con un gobierno que tiene menos herramientas de las que tenía el gobierno en 2019. Eso es lo que dice Massa en algún punto, ¿no? O sea, creo que para los Juntos por el Cambio... Ojo con decirme eso lo que dice Massa, porque yo leo los comentarios y después dicen, no, Cande, que no se quede Massa. O sea, yo vengo diciendo que no puedo creer que van a militar a Massa y de repente yo estoy defendiendo a Massa. O sea, chicos, ustedes escuchan lo que se les canta. Reafirma su prejuicio. Está todo bien. O sea, yo les cuento las novedades económicas y eso implica comprender la gestión. No quiere decir que a mí me parezca excelente todo lo que hace Massa, ni quiere decir que no pueda reconocer que el chabón tiene mucha cintura política, loco. ¿Podemos ver grises en el mundo? No maten a la mensajera, ¿no? A la mensajera. Por favor. No, pero yo no me refería a su actividad, sí, sino a la perspectiva electoral de Massa. Okay. Porque ¿qué dice Cecilia Moró o el tuit que borró Malena Galmarini o el propio Massa, los periodistas en Off the Record? Sí. Que si siguen boludeando, otra vez la palabra boludeando con las internas, si Alberto Fernández, Cafiero, Tolosa Paz y Scioli siguen haciendo campaña, y Rossi siguen haciendo campaña para... como meter un candidato. Sí, para ser ellos los candidatos a presidente, haciendo esta campaña, bardeando a los periodistas, o sea, por debajo con los periodistas a lo que está haciendo el Ministerio de Economía, lo único que hacen es fomentar una situación de desestabilización económica de cara a las PASO, y eso termina siendo contraproducente para Massa, por lo tanto llegan incluso a amagar con que Massa renuncie. Eso sería tremendo. Entonces creo que ahí, como Massa ve esta situación de que si se dan una cantidad de condiciones que nadie asegura que eso se vaya a ocurrir, ni mucho menos, ni siquiera sabemos en qué partido se va a presentar Bullrich, Massa lo que dice es, ojo, como dijo en su momento Carlos Melconian, ojo porque se puede ir toda la mierda el lunes pospaso. Si no tenemos, por ejemplo, y acá él no lo hace para amenazar para que se calle la boca Alberto Fernández, sino que lo hace para ver cómo él escala posiciones en la carrera electoral del Frente de Todos y tratar de ser el candidato a presidente, en donde dice, bueno, si el Frente de Todos va a una interna, presentamos 2 o 3 candidatos y salimos de terceros a quintos y Milei sale primero, el lunes el dólar no tiene precio y entonces hay que ir hacia un candidato único. Lo que él no dice es que seguramente él quiere que el candidato único sea él. Ahora, si él es el candidato único, o sea, pasamos de Juntos por el Cambio, que igual, o sea, yo acepto esta posibilidad de que se pueda romper, igual me parece que estamos muy ajustados de tiempos para que se rompan, porque hay muchas, o sea, las negociaciones nacionales son muy amplias, o sea, no es que negocias solo los cargos de presidente, tenés que negociar toda la lista, es como, hay un proceso que no sé si dan los días para que se lleven a... Y creo que ya se viene preparando eso incluso, en algunos lugares. O sea, ¿vos estás seguro de que se rompe? ¿Vos estás muy seguro de que se rompe? Yo no estoy tan segura de que se rompe. Yo creo que no hay que pensar que eso no puede ser porque, por ejemplo, no están dados los incentivos para que eso ocurra. Lo cual es una teoría que se puede aplicar para la micro, pero no para la política, ¿no? Okay. Creo yo. ¿Por qué? Porque hay problemas estructurales que eran lo que charlamos recién, pero que en la práctica... El PRO, por ejemplo, no existe más, sino que hay una fracción que es la de Larreta y otra fracción que es la de Bullrich, que están armando listas por separado en todos los lugares. Acá a veces no lo vemos, pero en Córdoba no es que todos Juntos por el Cambio va con juez. O sea, ahora queda más claro, ¿no? Que hay una parte que estaba jugando con Schiaretti y Larreta le puso muchos candidatos a
a Schiaretti en las elecciones de Córdoba, en muchos pueblos y sobre todo en la capital. Claro. Ahí el PRO se rompió en Rosario. Lozada, que es la ex panelista y conductora de televisión, denuncia por narco a su, a su rival en la interna. Que hizo la del sketch de The Office explicando cómo un telar de la abundancia no era una... Y ella cayó en un telar de la abundancia. Ay, pobre, me da pena ese chico. Bueno, pero ella dice que a ella le da muy bien en las encuestas, pero dice que su rival radical en la interna es narco. Está asociado con el narco. Bueno, pero dice que tiene pruebas, dice que tiene audios, dice que tiene muchas presentaciones. ¿Cómo volvés de eso? Y así en muchas provincias tienen candidaturas cruzadas. O sea, Macri salió a celebrar que ganó Rolo Figueroa en Neuquén. Sí. Cuando Juntos por el Cambio tenía otro candidato. Claro. Y así se da dando en muchas provincias. Entonces, si ya sobre el filo, el día anterior si uno lee La Política Online, que es un gran portal para ver toda esta rosca y operetas, sobre todo operaciones. No lean ni crean lo que leen. Pero las columnas de Diego Genud son lo mejor que hay en este país. Obvio, de los domingos. Y las de Fidanza también están buenas, pero bueno, operan mucho. No Genud, pero el resto del portal opera mucho. Pero ahí se ven las operaciones de lo que va pasando sobre los cierres de listas de todas las provincias, que fueron un caos, sobre todo para Juntos por el Cambio. Ahí los peronistas tienen, al ser oficialismo, muchas de esas provincias tienen más homogeneidad. Es que en algún punto para mí Juntos por el Cambio, al estar tan seguro de que iba a ganar, por estar el oficialismo tan derrotado o en un tan mal momento, lo comió esa misma ambición de, bueno, si yo ya sé que voy a tener el poder, ¿para dónde quiero ir? O sea, se comieron esa discusión y eso les puede costar muy caro. Como se dice, se comieron el postre antes de la cena. Literal. Ya están discutiendo quién se va a hacer cargo del país a futuro. Entonces, bueno, yo creo que en términos operativos no es tan grave los cierres de listas. No es lo mismo que cerrar listas en una elección universitaria, pero creo que por ahí no sería tan grave porque, bueno, hay estructuras muy grandes en el medio. El PRO creció mucho y el radicalismo tiene una estructura más histórica. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que la semana que viene lo vamos a saber. Sí, pero también se pueden adelantar algunas cosas. Obvio, o sea, por ejemplo, obvio. ¿por qué estamos discutiendo todo esto? Yo creo que no es solamente por cuestiones personales, sino porque estas cuestiones que hablábamos recién de la estructura, de quiénes van a ser los sectores ganadores a futuro, tiene que ver también con la transición. No es algo de largo plazo que se va a ver recién en 2025. Por lo que decíamos recién, de que hay distintas visiones sobre qué puede llegar a pasar con los balances de los bancos, por ejemplo, con la evolución del cepo cambiario y con, que era lo monetario que hablábamos recién, pero también hay aspectos fundamentales en donde, por ejemplo, se dice que Juntos por el Cambio dice vamos a tener que ir al déficit cero. Hay que recortar el gasto y hay que recortar impuestos. En eso estamos todos de acuerdo, dicen Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, hay que cobrarle menos impuestos al capital, sobre todo. El IVA no lo van a recortar. Van a recortar impuestos a las ganancias, como hizo Macri, bienes personales, y van a recortar el gasto. Ahora, ¿dónde van a recortar el gasto? Probablemente en subsidios a las tarifas estén todos de acuerdo que hay que recortarlo. Pero, ¿qué se hace con el régimen de Tierra del Fuego? ¿Qué va a pasar con Mirgor? ¿Quién es el dueño de Mirgor? Caputo. Caputo es un socio de Larreta, que rompió con Macri. Caputo antes era la mano derecha, era el amigo del alma de Macri, y ahora es el principal socio y financista de la campaña de Larreta. Entonces Bullrich dice que hay que cerrar básicamente Tierra del Fuego, y ahí está afectando los intereses de Caputo. ¿Dónde se va a recortar el gasto? Bueno, probablemente Bullrich, si le creemos, va a recortar el gasto en subsidios, que son como 3 puntos del PBI de todo ese régimen de Tierra del Fuego. Es un montón. En subsidios a estos grupos. Sí, presentaron una adenda en el presupuesto, ¿te acordás del año pasado? Se la presentó Massa para rosquear, no llegó a ningún lado. Era entre 2 y 3 puntos, depende cómo se cuente, ¿no? Pero ahí hay un caso muy, muy importante, ¿no? De cómo, de que en los hechos, cómo pueden ser muy contradictorio distintos programas de recorte del gasto, muy particular de recorte del gasto, bajo el mismo partido incluso, del PRO, obvio. Y de cómo terminan siendo los negocios de Caputo, porque al mismo tiempo Caputo vende para el mercado interno. ¿Qué vamos a hacer con el cepo importador? Es decir, ¿se va a habilitar que se importe todo? No, si no hay dólares, Gonza, no hay dólares. Bueno, por eso. Si se avanza en una liberación del cepo y los dólares en un momento aparecen, Macri en su momento habilitó muchas importaciones. Sí, obvio. Y eso también va en contra de las ensambladoras. Pero era otra época. También hay un tema donde las cuentas nacionales actuales, sobre todo en el campo de las reservas, no están ni como estaban en 2019 ni como estaban en 2015. Claro, pero por ejemplo,
Mirgor ahora con el acuerdo con China amplió sus importaciones en como $600 millones. Sí, porque es muy puntual, pero lo que voy es, el contexto va a ser muy difícil y obviamente que hay diferencias en cómo van a efectuar. Digo, las diferencias no son solo de egos, de que quieren llegar a ser presidentes tales y cuales y que quieren estar en la lista de X manera, sino que obviamente que hay caminos que son diferentes. El tema es si esa diferencia se mantiene en una coalición, porque también es importante de cara a, bueno, se van a presentar juntos en unas PASO o no. Si se fragmentan, ¿van solos? O de repente si se fragmentan, Bullrich va con Milei. Esa es una pregunta interesante. O sea, que hay Juntos para el Cambio y hay motosierra y esa motosierra se une con Milei, o se fragmentan y van por separado. Que por eso yo no creo que pase eso de la fragmentación, porque ahí sí que no dan los tiempos como para negociar nuevos frentes que sí serían como más peligrosos, porque para Bullrich, Milei, pánico me da. Y obvio que cada uno representa sus intereses dentro del sector privado, pero no sé. Viceversa. No, pero, o sea, es cierto, hay una incertidumbre muy grande en lo que podría pasar si se rompen, por eso todavía no se rompieron. Sí, pero, y no creo que lleguen a romperse en términos de fechas. No, tal vez sí, pero no creo. No, pero lo que a mí me parece es que ya están rotos. Entonces, el problema es cuando realizar la ruptura, porque por ejemplo de las PASO a las generales, gane quien gane el internet Juntos por el Cambio, la mayoría de los votantes, o incluso salvo que puedan armar una estructura de salto en garrocha. Porque después de las PASO, después de las PASO empieza la negociación y ahí sí es una negociación de bueno, yo voy acá o vas acá, yo me quedo con esto o te quedas con esto. Y hay una negociación más feroz, más concreta de bueno, cómo, y es parte de ese ejercicio de la política de buscar acuerdo, de que quien gane la PASO tiene que acordar, bueno, cómo llega a las generales y a quienes suma de la otra lista. Eso es parte de ese precandidato que pasa a ser el único candidato del partido, y por eso es importante que quede el frente, porque si no queda el frente entonces no le debes nada. Pero si vos estás en el mismo frente y ganás las PASO, y bueno, tenés que representar algo en esa elección general. Claro. Eso sería el desafío más grande para mí, porque es muy raro, digo, si gana la Reta la PASO. Bueno, ¿cómo hace la Reta para representar de repente a Pato Bullrich, que claramente se están dando con de todo, ¿no? Y no solo la Reta Pato Bullrich, Macri, Livita Carrió, digo, como que se están dando con de todo entre todos, entonces no queda muy claro cómo pueden representar después ese frente. Claro, por eso, o sea, como la movida de la Reta ahora está diciendo yo no quiero representar lo que representa Bullrich, porque está incorporando al peronismo, que es lo que ella no quiere. Pero ahora estamos en las prepaso, entonces para mí hay una diferencia entre el prepaso, que es como, bueno, en algún punto cada uno está buscando que lo voten, por ahí se están yendo de mambo claramente, pero cada uno está buscando diferenciarse. Después desde las PASO tienen que buscar unificarse. O sea, después de las PASO, si son del mismo frente, tienen que buscar poder representar juntos ese espacio. Sí, yo creo que eso es muy, muy difícil. Es muy difícil. Y que no creo que lo vayan a poder hacer. Es muy difícil que el votante de Pato Bullrich, bueno, a menos que en la lista, bueno, hay que ver, pero para mí es difícil que el votante de Pato Bullrich se vaya a votar a la Reta. Pero no creo que todo el votante de Pato Bullrich se vaya a votar a Milei, por ejemplo. Porque hay algo de Juntos por el Cambio que te garantiza cierta institucionalidad o cierto que Milei no. Entonces, como que siento que el voto de Milei es un voto más duro por ahí, como más, bueno, quieren motosierra y quieren darse la cabeza contra la pared de una. Démosla a todas, ya que podemos. Dale, más o menos, no sé. Cabe y nos apareja a todos, total. Yo no creo que la gente que vota a Milei piense eso tampoco. Hubo una frase de un youtuber o streamer, no sé cómo se dice, perdón, soy una señora, que decía como... Le preguntaban, ¿a quién vas a votar? A Milei. Y dice, pero se va a ir toda la mierda. No sé qué, bueno, ya está. Yo ya estoy en la mierda, me chupo un huevo, que se vaya todo el carajo. Ok, esa es la expectativa. Sí, lo dijo el Baldo, es un gran streamer de CSO. Ese es el proyecto distópico. Vamos a hacernos concha. Ese para es el mí, proyecto. En parte, el voto a Milei es el nuevo voto en blanco. O el no voy a votar, para los encuestadores le digo voto a Milei. Anda a cagar. No sé. Pero bueno, para mí, más que... Eso lo vamos a saber el 13 de agosto. Lo que puede llevar a sostener a las coaliciones unidas, sobre todo antes de las elecciones o entre medio de las elecciones, no es el voto, sino son los acuerdos entre cúpula y entre las cúpulas de los partidos
y sus financistas que están atrás, que son incluso más importantes. Entonces, ahí hay un choque bastante importante que muy pocas veces se ve, y que creo que eso es lo que está primando pero eso hoy se en negocia. esta cosa. Hoy. Está bien, pero eso después se negocia. O sea, no va a ir Pato Bullrich va a levantar Mirgor, no va a pasar eso. No. Puede ser que no, puede ser que sí. Vamos a una situación bastante caótica en el medio. Es probable que Mirgor no, pero ¿quién le está escribiendo la reforma monetaria a Pato Bullrich? El secretario de Legales de Mercado Libre, que es Liendo. Entonces, ahí hay toda una discusión entre quiénes van a ser los ganadores y los perdedores. Pongámosle que eso lo dejamos a futuro. Sí. Hay que ver después, es una cuestión que se resuelve después, hay que ver cómo se pasa las PASO. Bueno, Larreta decidió discutirlo hoy. Por eso creo que ese es un poco el punto. Porque él podría haber dicho, lo voy a incorporar a Schiaretti después de ganar las PASO para tratar de ir hacia el centro y ganar en primera vuelta. O entre las generales y el balotaje, que es lo que dicen todos los manuales, de que al principio vos tenés que radicalizarte más y después ir hacia el centro para ganar el balotaje. Bueno, Larreta está adelantando todas esas discusiones a hoy, y por eso Macri lo bardea públicamente, Bullrich lo bardea públicamente, y falta que se caen a trompadas en algún bar. Medio que esa es la situación de alta tensión. Entonces, o sea, es acuerdo en lo que decís, que después eso se va a ir arreglando. Sí. Tampoco va a quedar todo el mundo adentro, pero yo creo que nada, que no se va a ir arreglando después. O sea, que puede durar, pero muy poco. Bueno, también hay que ver qué pasa después de las PASO. Hay que ver cómo se llega. Hay que ver muchas cosas en este año. Este año va a ser muy intenso. Ya lo sabíamos. Porque también a todo esto, el Frente de Todos tampoco tiene candidatos claros. Obviamente que están midiendo ahí a Guado. Massa, que está re enojado. Y que volvió de China. Todo bien, no volvió con una ampliación del swap, sino que la cantidad del swap se mantiene igual. Lo que le permitieron es usar mayor cantidad de ese swap. Que obviamente que vos cuando usás, que es un poco lo que charlamos la semana pasada, cuando usás esas monedas hay un crédito, o sea, hay una tasa de interés, no es que vos las usás libremente, porque los chinos no usan los pesos. O sea, nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria con ellos, le compramos más de lo que le vendemos. Así que todos los yuanes de más que usemos tenemos que pagar una tasa de interés, así que ahí sí pasaríamos a estar a tener este endeudamiento en dólares del cual estamos tan en contra, o por lo menos yo en términos personales estoy muy en contra del endeudamiento en dólares en general. Yo estoy en contra del endeudamiento en general. Qué pesado. Muy capitalismo del siglo XX, Gonza. Sí. Y en esto es interesante porque es como, bueno, ¿hubo una victoria o no? También, ¿qué pasó en ese viaje? Porque el viaje a China no era solo la ampliación del swap, obviamente que era muy importante, sino que también era ese viaje donde iban a compartir Massa, Máximo y Olmos, un viaje de no sé cuántas horas son a China, 23 horas de avión, en el avión presidencial, 23 horas de avión de negociación de listas, o sea, de qué estaban negociando en frentes, de qué van a hacer, de qué van a hacer a nivel nacional, qué van a hacer en la ciudad, qué van a hacer en los distintos lugares, y bueno, no hubo respuesta o van a esperar. Para mí están comiendo pochoclo ahora mientras Juntos por el Cambio se mata entre sí, pero bueno, no queda claro. ¿Vos decís que están comiendo pochoclo? Para mí no sé si el Frente de Todos llega junto tampoco. Eso sería tremendo. Nadie llega junto, somos Perú, boludo. Yo tengo un déjà vu 2003 que para mí va a ser una situación parecida. Pero ¿sabes qué pasa? Todavía no hubo un 2001. No, hay un 2001 en cuotas. No dieron. Tenés una tasa de desempleo re baja. O sea, tenés pobreza muy alta, pero tenés bajo desempleo. El consumo bajó, pero no bajó tanto como se creía que iba a bajar. Se hablaba de recesión, pero en realidad estamos más en una etapa de estancamiento. No es no es 2001 ni por casualidad. Bueno, yo creo que los indicadores macro que se habían que mirar en 2001 no son los mismos que hay que mirar hoy. Pero creo que hay un punto de que hay un hartazgo muy grande, por eso Milei sale primero, ¿no? Sí. Entonces, a partir de que hay un hartazgo muy importante, de que el kirchnerismo bajó todas sus banderas para poner a Massa al Alberto primero de candidato y ahora a Massa de ministro de Economía y de casi presidente, también hay una situación de internas muy grande. Por eso Massa amaga con renunciar. Alberto está en campaña electoral sin importarle hacia dónde va su gobierno y casi que preferiría que a Massa le vaya mal para que Massa no esté en carrera. Por eso el kirchnerismo ¿por qué Alberto Fernández cree que tiene chance? Yo no entiendo esa parte. ¿Qué poder tiene Alberto Fernández? No creo que... o sea, ella se bajó, ¿no? Sí, ella se bajó, no, pero digo, él como espacio.
poniéndolo... El albertismo. Es lo que le dijo a Navarro, que él quiere ser el que borre del camino político al kirchnerismo. Ese sería dijo eso? En una nota que escribió Navarro hace unos meses. ¿Pero por qué si él se dice kirchnerista? Él se dice kirchnerista de Néstor, no de Cristina. Bueno, pero... Ay, y bueno, pero si Scioli es el candidato... Qué mala elección, Alberto. O si ellos quieren ir una PASO. Sí. ¿Por qué quieren una PASO? ¿Para perderla? No, para ganarle. Si ellos le ganan una PASO a Guado de Pedro o a Kicillof, que es más difícil... No, pero Kicillof se queda en provincia. Está bien, yo estoy diciendo cuál puede ser el escenario. Si Scioli le gana unas PASO, ¿qué es de kirchnerismo acá a futuro? Si la PASO la gana Scioli y el albertismo... ¿Vos decís que Scioli le gana una PASO a Guado? No, yo digo que eso debe estar pensando Alberto Fernández. Para mí no pasa eso. O sea, ¿hay posibilidades de que Scioli le gane unas PASO? Yo creo que sí. No creo. Pero que... Si Guado es el elegido de Cristina, no hay chance de que Scioli le gane una PASO. Scioli que va a ser el elegido de Alberto. ¿Quién quiere más a Alberto? Puede ser, es probable. Perdió el poder estando en el poder. O sea, no le pasa a nadie eso. Tiene más poder su ministro de Economía que él. Sí. O sea, sí, acá pasado, no le pasa a nadie. Le pasa dos radicales, no le había pasado nunca a un peronista. No le había pasado nunca a un peronista, eso es cierto. Salvo a Isabel Perón. Pero en toda esta transición hasta las elecciones están pasando muchas cosas. O sea, la semana pasada Guado parecía el candidato puesto del kirchnerismo. Hoy no lo es. ¿Por qué no? Porque no tiene conocimiento del público. No sé, yo lo escucho a Navarro a la mañana y no lo es. ¿Y quién es? No, nadie, por eso, ese es el problema. Y bueno, chicos, hay que presentar el candidato. Ahí los días se terminan. O sea, y siguen tirando con el subtexto diciendo puede ser candidato o candidata, ¿eh? Y miren a la cámara. Puede ser candidato o candidata, no se sabe. O sea, siguen volviendo con esos, claro. Capaz que hace otra jugada super magistral. Que llega el 23 de junio y dice, chicos, ¿saben qué? Al final sí. Qué sé yo, o sea, ellos para mí hacen como si eso pueda llegar a ocurrir, pero no lo quieren decir porque Cristina ya los cagó mucho a pedos. Creo que esa es la situación. Y la situación es de una disgregación muy importante, me parece, que sí, ellos se ven mejor de lo que están. Sobre todo porque, bueno, pasa esto con Juntos por el Cambio, Milei es el candidato más votado, que ellos creen que también puede ser fácil de desarmar. No, y la apuesta que sigue de parte de los dos frentes a llegar a un balotaje con Milei. Y para mí ahí no se tiene en cuenta el periodo entre las PASO y el balotaje. Y las generales. Claro, que son desde agosto hasta noviembre. Fines de noviembre. Entonces, como que ¿quién transita esos meses? ¿Quién transita el segundo semestre, que en términos económicos es un semestre donde no tenés ingreso de dólares? Digo, ya no, por más que vos pongas de dólar o toda la bola, la liquidación gruesa ya pasó. Donde vos te pueden adelantar el desembolso con el FMI, que era un poco lo que... Bueno, un poco, es lo que se está charlando ahora hace 6 semanas en el Ministerio de Economía, pero hay que ver qué tanta... Ya aburrimos con eso. Qué tanta disponibilidad te dan de esos dólares. O sea, como que es un segundo semestre muy, muy, muy tensionado en términos económicos, y donde si vos, tu apuesta como espacio político es llegar al balotaje con el candidato motosierra, no sé cómo llega la economía de noviembre. ¿Cómo llegamos? Y bueno, ahí se pueden adelantar las elecciones. Sí, ese es el problema. ¿No? Adelantar las generales, no sé. O sea, está todo tan incierto que ni siquiera sabemos cómo se va a llegar acá al Es que no se sabe cómo se llega al cierre de listas y no sabe... O sea, también es cierto que si después de las PASO hay una situación de mucha inestabilidad, claramente se tienen que adelantar las elecciones de octubre. Tipo España. ¿Por qué? Claro, hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Se puede hacer eso en términos legales? Sí, se puede, pero creo que en el Congreso hay que votarlo. Me parece. Tan eficiente que es el Congreso en estos momentos. Ahí hay una discusión. O sea, por lo menos hay un paralelismo con el 2019. ¿Qué pasó ahí? El lunes post-paso fue el peor lunes de la historia de los mercados mundiales. ¿En serio? Nunca un mercado como el global, el mercado de acciones argentinas, cayó tanto en tan poco tiempo como en un día. ¿Pero más que el crack del 29? Acá cayó en 50% en dólares en un día. Sí, el 29 fue un traslado. Sí, fueron 14. Claro. Acá, y después al otro día cayó un 20-30 más. Pero que caiga el 50% está en el top 5. Creo que Argentina está primero o segundo. No me acuerdo cuáles lo compiten porque son también tercermundistas. Pero debe ser Turquía. Mercados chicos, claro, sí, seguro. Entonces, lo que pasó fue muy grave. O sea, el dólar pasó de 40 a 60, 30 y algo a 60 en un día.
fue un golpe muy, muy grande y de mucha incertidumbre. Creo que estaba tipo 27 por ahí. Como creo que 37 por ahí, sí. Bueno. Pero sí, porque 27 estaba el año anterior. O sea, Macri tuvo una devaluación muy fuerte. Sí, ya desde 2018 el macrismo no tenía sentido. O sea, el gobierno no tenía sentido. O sea, dependía del Fondo Monetario y de los dólares que ingresaban por el fondo. Solo rifaba dólares para mantener al dólar estable. Sí. Y al mismo tiempo bastante largo duró. Por eso, pero ¿qué pasó en la transición esa? Lo que vos dijiste al principio, apareció Agis y dijo vamos a hacer una transición ordenada. Y Alberto dijo, che, el dólar a 60 está bien. Y iniciaron una transición de espaldas a todo el mundo, nadie sabía, solo sabía algunos del Círculo Rojo, y empezaron a decir, bueno, la CUNSA, ¿vas a reperfilar la deuda? Bueno, sí, voy a reperfilar, ponemos el dólar acá, dejamos de recibir desembolsos del fondo. Ahí hubo una negociación para llegar más o menos ordenado a octubre. Eso hizo Alberto Fernández. ¿Bullrich va a hacer eso? ¿Milei va a hacer eso? Larreta capaz que sí. Y esa también es otra diferencia. Sí, Larreta sí. Hay que ver yo creo que Larreta sí. Como... Porque además Larreta tiene a la CUNSA. Sí, se repite el actor. O sea, de hecho es la misma persona. Evidentemente especializado en transiciones. Vos decís, pero mirá, si... ¿Y quién lo haría de este gobierno? Si hubiese sido al revés, Macri no se los hace ni en pedo, que se mueran, les dice Macri. O sea, que el dólar se vaya en esta declaración, nada, muy, muy de color lo que voy a decir, pero viste esto de que Lilita dijo que Macri tenía un lado oscuro y Macri salió a decir que él era Batman porque nunca no se va a representar con un millonario. Pero en esa declaración que el chabón dice esto, que claramente lo tenía muy pensado, y yo dije, me acordé, tuve como un revival de que tuvimos 4 años ese tipo de presidente, que se la pasaba diciendo boludeces. Que encima habla todo cheto y que dice boludeces. Y vos decís como, ay señor, la puta madre, ¿por qué? ¿Por qué sigue presente en la... después de lo que fue su gobierno? ¿Cómo puede ser que tenga tanta... Ay, sí, siempre hablando de espectacularidad. Fútbol. Pelotudo. Pero bueno, eso es lo que le reivindican sus propios votantes. Y por eso también... No, Macri no lo... Macri además está mucho más halcón de lo que estaba incluso cuando gobernó. Claro, pero incluso... O sea, sí. Está con Pato Bullrich, no está con Larreta. Porque ellos hacen la autocrítica... De que deberían haber hecho todo más rápido. Claro, tendrían que haber hecho un ajuste más rápido, liberalizar el tipo de cambio. No, las cosas que han dicho. ¿Vos te acordás de Pratigay diciendo, bueno, porque hay que cruzar un... ¿Cómo era? Que las reformas era como que había que cruzar un lago y eso requería un esfuerzo. Como, bueno, vos tenés que llegar a cruzar el Rubicón. No sé, esa se usa mucho, pero... No, esas metáforas de mierda de gente que nunca trabajó en su vida, ¿viste? Y te dicen como, bueno, tenés que ajustarte el cinturón. O sea, por ahí te morís de hambre 2 años, pero en 2025 va a estar todo bien. Claro, amigo, porque vos no te vas a caer de hambre. O sea, porque vos no tenés que vivir esa explosión de la macroeconomía. Así cualquiera. Él cobra en dólares en cuenta offshore. Claro, sí, obvio, hay que reacomodar las variables. El tema es que no se reacomodan las variables con la gente adentro. Y el problema es que ya tampoco lo pueden decir. Hace un rato, antes de grabar esto, hablábamos de una entrevista a Melconian en La Nación Más. Si vos te fijás, habla 25 minutos entera, yo la vi entera, tengo ese problema, y hablan de economía 30 segundos. Porque es como que está todo... Ellos ya lo saben. No, sí, porque hablaron de toda esta rosca de Juntos por el Cambio y no mucho más. Pero es como que ya está todo... Lo que rescata Melconian es que dice la sociedad ya sabe que hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, tenemos una oportunidad que casi nunca ocurre en Argentina, que es que la gente ya sabe que lo van a ajustar. Eso es lo que él cree. Yo no creo que eso pase. Pero como dice, como la intención de voto es tan alta para Milei, para Larreta y para Bullrich, la gente ya sabe que hay que hacer cosas dolorosas pero necesarias. Entonces no dice cuáles son esas cosas dolorosas pero necesarias. Y cuando hablan de economía dicen, pero esto es así, hay que dejar de pelearse. Entonces creo que eso está muy en la superficie de todo el debate, que ellos mismos se lo creen. Por eso Bullrich sale y dice, podemos liberar el cepo, total, no va a haber... el peso no va a perder valor o no va a haber tanta inflación porque la gente va a poder usar los dólares. ¿Viste eso que dijo que es un delirio? O sea, es un delirio en el sentido de que vos creas que por liberar el tipo de cambio... ¿Sabes qué pasa con esta gente en estudio? Que porque vos creas que por liberar el tipo de cambio la gente entonces va a usar
voluntariamente los dólares que tiene ahorrados y va a sacar de sus reservas personales, digamos, los dólares que tiene debajo del colchón. Cuando es todo lo contrario, porque vos en un contexto de inestabilidad, no, lo que más vas a hacer es atesorar. O sea, lo que más vas a hacer es quedarte así y decir, no me muevo de acá, me siento y no saco nada. Que es tal vez lo que debería haber hecho Guzmán en 2020-2021 con las reservas del Banco Central. Hay gente que propone algo que proponía Guzmán antes. ¿Qué? O por lo menos una parte de la reta, que es desdoblar el mercado en hasta Cavallo dice eso. De ir a... O sea, imagínate que ellos están tan ajustadores que Cavallo dice, ojo, se están pasando de mambo y hacen... Para que Cavallo les diga eso, chicos. Alguien que tiene experiencia ajustando al pueblo. Pero más allá de eso, es interesante esto de que, en esto de que se comieron el postre antes de la cena, es verdad que hay una lectura de que como Milei, en términos de candidato individual, encabeza las encuestas, o está medio empatado, no se sabe, bueno, pero le está yendo muy bien. Hay una idea de que, bueno, de que ese voto y el de Patricia Bullrich es como esta cosa de, bueno, la gente sabe que hay que ajustar y la gente sabe que hay que hacer reformas estructurales y la gente sabe. Bueno, en realidad, yo creo que el éxito que tienen estos candidatos tiene que ver justamente con falencias que tuvo este gobierno y que esas falencias tienen que ver con justamente que si bien hubo un discurso que fue muy progresista, después hubo poco avance en medidas realmente progresistas. Entonces tenés inflación del 110%, tenés pérdida del poder adquisitivo, o sea, de hecho si vos comparás los salarios de abril con... O sea, de este año con el principio de este gobierno, en el caso de los registrados están iguales. En el caso de los informales perdieron muchísimo. Entonces, es un gobierno... Sí, ni hablar de las jubilaciones, todo lo que es prestaciones sociales. Entonces, es un gobierno que por ahí se llenó la boca en un discurso progresista, pero que después no llevó eso a los bolsillos. Hubo limitaciones, obvio, yo no me voy a poner a hacer la de Alberto Fernández, decir que hubo una pandemia y una guerra, porque ya lo sabemos todos, pero, y hay una crisis que llevan los oficialismos en el mundo, si se quiere, en estas elecciones pospandémicas, pero la gente lo que está votando es el cansancio de que me digan que va a hacer una cosa y que no sea eso y que yo esté peor. Ahora, si asume otra persona y va a hacer un plan motosierra, yo tengo mucha fe y esperanza en el pueblo argentino y en que te dicen esta. Bueno, eso es lo que yo creo. Sí. Y está bueno, porque me sirve para hacer un gancho, que no sé si lo estuviste viendo, que en Jujuy, Morales está haciendo... En las elecciones de Jujuy se votaron también constituyentes. Sí. Para reformar la constitución provincial. Y ahora... ¿Por qué se hizo eso ahora? Eso es lo que yo no sé. O sea, sé que se está haciendo una constituyente, pero no entiendo bien el por qué. Hay dos cosas estructurales, que es hasta lo que vi de las intervenciones de Seba Copelo, que está allá, que es del Frente de Izquierda. Que es nuestro amigo. Y de Vilca, que hoy a la mañana estuvo con Tonietti. Porque yo ¿Cómo lo amo a Vilca, por favor? A Tonietti todas las mañanas. Y explicaban esto, de que hay dos cosas. Una, que tiene que ver con esto que vos decías, que es que Morales lo que quiere es eliminar el derecho a huelga, básicamente. Pero ¿se puede hacer eso? O sea, yo lo veía y, perdón, ¿no? Los quiero un montón, pero dije, no estarán exagerando. O sea, no se puede prohibir el derecho a huelga, es un derecho constitucional a nivel nacional, no lo puede prohibir una provincia. Bueno, ellos están haciendo una reforma para prohibirlo. Pero no lo se que puede hacer eso. Es que porque hay figuras legales que usan, por ejemplo, alterar el orden público, la paz social. Sí. Creo que es paz social el concepto que usaban. Entonces, si hay alguien alterando la paz social, eso sería inconstitucional porque la paz social es un derecho superior para la provincia. ¿Cómo entonces, nos van a recabar a palos? Si vos estás haciendo un corte de ruta, estás alterando la paz social, claro, entre otras cosas, porque estás limitando el derecho a circular de la gente y todo esto. Pero esa figura de alterar la paz social puede ser cualquier cosa. Puede ser salir a pegar a la cacerola afuera, volantear, militar, cualquier forma de militancia, lo cual lo hace. Bueno, recordemos que Copelo llegó y a las 2 semanas creo que ya lo metieron preso. O sea, es un pibe que estaba organizando un movimiento político, digo, no había ninguna causa. Como que también hay cosas que yo siento que desde AMBA nos sorprenden, porque por ahí en AMBA hay más visibilidad en esas problemáticas. Y no pasa nada. No, pero hay tipo, si te cagan a palos, bueno, va a haber una cámara que te va a ver cómo te cagan a palos. Y en las provincias muchas veces los cagan a palos y ni nos enteramos,
porque o por ahí sale en un medio muy chiquito de esa provincia y no se levanta. No, claro, por eso si pasa en Córdoba, señalarlo. en Santa Fe sí, pero si pasa por fuera de ahí no. Entonces sería muy preocupante eso, pero sí marca un poco la intención que es la de Patricia Bullrich, la de sacar al ejército a la calle. O sea, ella fue muy clara en esas pretensiones. Y también lo hace un poco Morales para venderse a nivel nacional, de decir, mira, por ejemplo, a Larreta lo corren por derecha, Milei y Bullrich diciéndole, te cortan el obelisco todos los días, te cortan la 9 de julio todos los días, acá en mi provincia, nunca más. Cagamos a palos. Claro, y de alguna forma se vende para ser el vice de Larreta, por ejemplo. Claro. Lo otro que es una reforma política también que están haciendo en la Asamblea con la Constituyente, que es cambiar la forma de elecciones, que es muy antidemocrático también. Es muy interesante esta comunicación, porque nosotros somos economistas y obviamente siempre hablamos de la parte más económica, pero de esta comunicación entre, bueno, qué reformas políticas también en términos de que vos para llevar adelante esas reformas económicas, que obviamente que perjudican a muchas personas, sí o sí necesitas un aparato más represivo del Estado. O sea, que es un poco lo que sí se vivió en 2001, ¿no? 2001 no fue solo el argentinazo en el sentido de, bueno, se sacó un presidente, bueno, murieron muchas personas en esos enfrentamientos que cualquiera que pueda ver, ¿cómo se llama el documental del 2001? El de Pino Solanas. Bueno, está en YouTube. Ahora sale una serie. Ahora va a salir una serie, estoy muy emocionada. Creo que sale mañana, de hecho, en Star Plus. Este chivo es completamente regalado. Si quiere mandar que algo, se llama mándalo. Diciembre 2001. Quiero un ¿Así se regalo. llama? Creo que sí, diciembre de 2001. Bueno, que ojalá que muestre esto, que es como, bueno, es un enfrentamiento del pueblo donde se dejaron vidas en esos enfrentamientos y donde no se entendía, justamente en un espacio muy caótico, pero también muy organizado en términos de, bueno, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, como ciertos espacios asamblearios que venían también de los clubes de trueque, de espacios de resistencia ante una crisis económica muy profunda. Yo en ese sentido todavía creo que falta para el 2001, obviamente que el movimiento piquetero tiene esa organización, porque corta todas las semanas 9 de julio y hace campamentos y demás, pero todavía falta esa conexión Piquete y Cacerola, si se quiere. No, obvio, la explosión social no está. No está la explosión social. No, hay un descontento. Pero todavía falta, que igual va increyendo, ¿no? Con estos aumentos de los transportes, con esta, como hay cositas que vos ya decís, la gente está más sacadita. Pero por ahora se parece como que se fuera a canalizar del lado electoral, sí, haciendo estos votos como si Milei fuera un voto bronca. Perfecto, pero ponele que a mí me interesa saber cuánta gente no va a ir a votar, igual sí, me parece que va a ser un dato importante. Pero ponele que sale favorecido un Milei o un Pato Bullrich, bueno, hay que ver diciembre 2023, claro, qué sucede. Bueno, y en eso... A nosotros no va a quedar a paz. Creo que, por suerte estamos en YouTube, que es una plataforma imperialista que nos permite expresarnos libremente y que podemos... Hagan algo si nos cagan a palos. Pero... para mí, en esos focos por ahí de resistencia, creo que también en Jujuy pasa esto porque hubo muchas movilizaciones de desocupados y una historia de movilización bastante más reciente. Pero incluso acá en la capital federal, o sea, está aparece siempre en los medios nacionales de comunicación los cortes de calle de los piqueteros, etc. Pero también hay luchas que están pasando que son bastante importantes, como por ejemplo lo que pasa en el subte, ¿no? Que mañana justamente va a haber paro, porque, esto seguramente casi nadie lo sepa, pero si viajás en subte, y sobre todo si laburás en subte, es probable que te agarre cáncer. Bueno, pará. Hay un tema con la línea B y el asbesto. Creo que es particularmente con la línea B y la D. Bueno, no me acuerdo. Hay un par de líneas. Son los vagones de la línea B. Los vagones de la línea B que compramos. Pero hay en todos lados, se fue expandiendo a todo el subte. Que tienen una sustancia cancerígena, potencialmente cancerígena, que se llama asbesto, sí, que vino, como decía Cande recién, que los compró Macri en 2011, cuando él era jefe de gobierno de la ciudad, se los compró a España. España los estaba por vender como chatarra, porque fueron construidos en los 70. Cuando no se sabía que el asbesto tenía... Era legal, claro. Cancerígenos. La pintura tenía asbesto. Sí. Ahora el asbesto está prohibido desde 2003 en Argentina. Y lo compraron sin saber que tenía asbesto. La cuestión es que los laburantes hicieron varias denuncias, lo comprobaron recién hace unos pocos años, hasta que les dieron bola de tanto hacer movilizaciones y quilombo, y se comprobó que tiene esta sustancia que es potencialmente cancerígena y que hay 3 trabajadores del subte que ya murieron, hay 80 y pico que están diagnosticados con enfermedades relacionadas, sí, y
más de 2.000 que están observadas, de personas que están bajo observación por la potencialidad que tiene esto. Entonces ahí también, por eso van a ver que los que viven acá en Capital, que mañana, el jueves, como ya hubo hace algunas semanas, viene van a haber habiendo paros, sobre todo escalonados en las distintas líneas. Y la ciudad de Buenos Aires no hace nada, es bastante fuerte porque, o sea, y al mismo tiempo, por ejemplo, en lo que va del año, la tarifa del subte subió casi el doble de la inflación acumulada en lo que va del año. Y la empresa medio que es bastante parasitaria porque no hace mucho en las líneas del subte. Lo único que hace es tercerizar hasta el pago de salarios lo terceriza. No tengo nada bueno para cerrar esto. ¿Para cerrarlo? Sí, ya está. No, que hay gente que se está movilizando mucho y que está haciendo cosas para cambiar esta realidad bastante chota que nos toca era vivir. por la positiva. Me parecía un garrón todo. No, pero digo, para que no les dé bronca si está, o no les dé tanta bronca si justo bajan al subte y está cerrado, bueno, es porque esa gente le está pasando mal por laburar. Está organizándose, chicos. Nunca hay que agarrarse con el eslabón más débil, hay que agarrarse con el eslabón más fuerte, que es lo más difícil. Lo que quieren es no enfermarse. Claro, ahí uno tiene que ser el agente. Yo soy muy buena agitadora y ahí es cuando decís, no, bueno, porque viste que hay como un murmullo. A mí me encanta cuando se genera ese murmullo que vas y no está y está todo como... no, bueno, porque viste que no sé qué. Y ahí te pones a putear a la ciudad. Sí, porque sabías, ¿no? Y el boleto del bond. Y ahí todo se indigna hay que buscar la orientación de la indignación. Esa es mi militancia diaria. Claro. Hacer que los taxistas se enojen contra los sectores de empresarios. Es como cuando el interior dice, ustedes pagan la mitad del boleto que lo que vamos nosotros y se quejan. Vos también quejate con el gobierno provincial para que no te lo suban tanto, ¿no? Claro, hermano, ¿qué querés que me peguen a mí también? Pará, no te la agarres conmigo, estoy yendo a laburar, viajo con unas sardinas, ¿sabes lo que pago de alquiler? La concha de la lora. Bueno, no sé si quedó algún tema. No, todo se va a resolver la semana que viene, en teoría. Todo se va a resolver. Pueden hacer sus apuestas. Estamos para apostar. Estamos para hacer un PRODE. ¿Un PRODE? Yo creo que no se rompe. Yo aposté. Vos dijiste que se Ahora rompe, estoy muy cerca, claro. Yo aposté esto el año pasado. Pero voy a hacer un momento de autobombo. A ver. Que esto no le importa a nadie. Pero yo en 2019 dije que Cristina se bajaba en varias reuniones. Y todos se me cagaron de risa. Después Cristina se bajó. No quedó grabado eso. No quedó grabado, por eso lo digo acá. Hay varios que saben que yo lo dije. Pero bueno, a nadie le importa, ¿qué importa? Tampoco se puede hacer nada con eso. Bueno, babies, nos vemos la semana que viene. Adiós.